La bofetada sonó como un trueno en la habitación. Estaba tan cerca de mi rostro que pude sentir el aire helado antes de que mi mejilla se encendiera. Pero lo que más me dolió no fue el golpe ni el ardor que me dejó la piel marcada, sino el hecho de que lo había esperado, lo había visto venir, y aún así no pude detenerlo. En ese momento, algo dentro de mí quebró de una manera que ya no pude reparar. Nunca imaginé que llegarías a este punto. No por mi hijo. No por él, el hombre al que di mi vida, mi amor, mis sacrificios. El que de pequeño era el niño de mis ojos, aquel que llenaba la casa con su risa inocente, que me pedía que lo abrazara hasta quedarse dormido. Pero todo eso se desvaneció con el tiempo. La sonrisa se transformó en un rostro endurecido por el odio, y el niño al que había dado la vida se convirtió en un extraño lleno de rencor. Recuerdo que fue un día común como cualquier otro, pero ese día cambió todo. Mi cuerpo de 70 años ya no soportaba las tensiones del abuso. Estaba agotada. Mis huesos crujían con cada movimiento. Mi mente se nublaba por la fatiga y mi alma estaba rota, pero aún me quedaba un rayo de esperanza. Pensé que las cosas podían mejorar, que mi hijo cambiaría, que podría verlo de nuevo como aquel niño que se abrazaba a mí con amor. Pero el destino tenía otro plan. Aquella tarde lo vi de pie frente a mí, los ojos llenos de furia, las manos temblorosas. Me miraba como si yo fuera el enemigo, como si yo fuera la culpable de su sufrimiento. Yo que lo había dado todo por él, que había dejado de lado mi propia felicidad, para asegurarme de que él tuviera una vida mejor. Pero nada de eso parecía importar. Nada podía justificar la mirada que me lanzó, ni las palabras que salieron de su boca. «Eres una carga para mí, una maldita carga», gritó con una furia que nunca antes había visto en él. Esas palabras me perforaron el corazón como un cuchillo afilado. Yo solo había querido darle lo mejor, pero ahora me veía atrapada en sus reproches, en su resentimiento, como si yo fuera la causa de sus fracasos. Pero la verdad era mucho más amarga en el fondo. Él me odiaba. La habitación estaba impregnada con el olor a alcohol y desesperación. El ruido del televisor de fondo era una distracción en medio de la tormenta que se desataba en mi pecho. «Harta de ti, harta de tus lágrimas», me dijo mientras me empujaba hacia el sillón con tanta fuerza que sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. Me caí, el dolor en mis huesos era insoportable, pero aún me mantenía en pie de alguna manera. Lo miré y por un instante pensé en todo lo que había sacrificado. Pensé en todas las noches que pasé despierta, esperando su regreso, orando para que estuviera a salvo. Pensé en los años de soledad, en las horas interminables, sin recibir ni una palabra de gratitud. Pero entonces algo sucedió. Algo dentro de mí se rompió. Y por fin lo entendí. Ya no tenía miedo. Nunca imaginé que él llegaría tan lejos que sus palabras se convertirían en agresiones físicas. Pero lo peor de todo, lo que me destrozó por completo, fue darme cuenta de que ya no podía más. Mi cuerpo ya no respondía. Cada golpe me dejaba más débil, más vacía. Pero el golpe más fuerte de todos no fue el de su mano, sino el del corazón. Ya no era su madre, ya no era alguien que él quisiera proteger. Era una simple carga, algo que arrastraba. Ese día, cuando me levanté del suelo con la mejilla roja y el corazón hecho trizas, sentí que había tocado fondo. Pero al mismo tiempo sentí algo extraño, algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Era como si, a pesar del dolor, una luz se hubiera encendido en mi interior, como si un ángel invisible a mis ojos hubiera susurrado en mi oído: «Ya basta, ya es hora de cambiar». Lo que no sabía, lo que aún no entendía,
era que ese golpe, esa bofetada dolorosa, había sido la última prueba antes de un milagro. Era el comienzo del fin. Y al mismo tiempo, el inicio de una nueva vida. Una vida que no sería gobernada por el miedo, el dolor y la humillación. Una vida donde yo, Dolores Pérez, tomaría las riendas de mi destino sin importar lo que tuviera que enfrentar. Esa noche, al mirar al vacío de la habitación, me prometí a mí misma algo: no permitiría que el amor que alguna vez sentí por mi hijo me cegara más. Ya no sería una víctima. Y aunque el camino por delante sería duro y lleno de incertidumbre, algo dentro de mí me decía que al final la justicia, de alguna forma, se haría presente. Pero aún no sabía cómo. La esperanza, tan frágil como una pluma, acababa de nacer en mí, y el camino hacia la redención sería largo, pero lo recorrería sola con la fuerza de una mujer decidida a volver a vivir. No pude dejar de pensar en las palabras de mi hijo. Una maldita carga resonaban en mi mente como un eco infinito. Su voz se había transformado en un cuchillo afilado que me cortaba por dentro. Me sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable, una que no podía despertar. Mi cuerpo, ya cansado de soportar los años de abuso, se resistía a cualquier intento de levantarse. Mis huesos crujían como una vieja silla de madera, pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía por dentro. Pasaron los días uno tras otro, y el ciclo de violencia se repetía. Cada vez que veía a mi hijo, algo dentro de mí se retorcía. Ya no era el niño que había criado, ni el joven que había jurado cuidar con todo mi ser. Ahora me encontraba frente a un hombre que me odiaba, que me trataba como si fuera invisible, como si mi existencia no tuviera valor alguno. Pero lo peor era que no sabía cómo había llegado a este punto. ¿Cómo había fallado como madre? ¿Dónde había quedado aquel vínculo inquebrantable que una vez existió entre nosotros? Las noches se volvieron más largas. La oscuridad era mi único consuelo. Me refugiaba en ella, evitando la luz del día, evitando enfrentarme a la realidad. Mi mente, tan cansada, no encontraba descanso. Las lágrimas caían sin que pudiera controlarlas, y mi alma se sentía vacía, rota por dentro. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, ese rostro que alguna vez me había mirado con ternura, ahora reflejando solo desprecio. Una tarde, mientras me sentaba sola en la sala mirando por la ventana, algo cambió. En el momento en que el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, una sensación extraña invadió mi pecho. No sabía qué era, pero había algo en el aire, algo que no podía describir. Tal vez era la desesperación que comenzaba a dar paso a una leve esperanza, un susurro tenue que me decía que tal vez, solo, tal vez aún quedaba algo por lo cual seguir adelante. No sabía cuánto tiempo pasé allí en silencio, sin moverme, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero entonces, de repente, escuché un leve golpeteo en la puerta. Al principio pensé que era el viento o alguna corriente que jugaba con las ventanas. Pero el sonido persistió, más fuerte, más claro. Algo me impulsó a levantarme y, con las piernas temblorosas, caminé hasta la puerta. Al abrirla no vi a nadie. Sin embargo, al mirar hacia abajo, allí en el umbral, había una pequeña caja de madera delicadamente decorada. No había carta ni notas, solo la caja. Confusa la recogí, y al abrirla encontré una figura de cristal. Era un ángel pequeño pero resplandeciente, con las alas extendidas hacia arriba. Su delicada figura brillaba así a la luz de la lámpara, y algo en su mirada, aunque hecha de cristal, parecía profundamente real. Era como si el ángel me estuviera mirando, como si sus ojos pudieran penetrar en lo más profundo de mi alma. ¿Qué significaba esto?
¿Por qué después de todo lo que había vivido alguien me enviaba esto? Me senté en la mesa, aún sosteniendo la figura en mis manos. Y por primera vez en mucho tiempo, una lágrima de esperanza recorrió mi rostro. Esa noche, mientras sostenía al ángel entre mis manos, comencé a mí a hablar como si alguien estuviera allí conmigo. Le conté todo, cada angustia, cada dolor, cada momento en que sentí que había perdido la batalla. Le pedí perdón no por lo que había hecho, sino por lo que no había hecho. Le pedí perdón por haberme dejado arrastrar por la desesperación tanto tiempo. A la mañana siguiente, algo en mí cambió. No sabía si era el ángel o si era simplemente el desgaste de tantos años de sufrimiento, pero algo dentro de mí despertó. Decidí que ya no sería una víctima más. Aunque mi cuerpo ya no respondía como antes, aunque las cicatrices en mi piel eran prueba de las batallas perdidas, mi espíritu seguía vivo. Y eso, aunque sonara irracional, era lo único que necesitaba para empezar a luchar. Mi hijo volvió esa noche como siempre, con su rostro de ira y sus palabras cargadas de desprecio. Pero esa vez, algo era diferente. Yo no era la misma mujer. Mi mirada no era la misma. Ya no tenía miedo. Esa noche algo cambió en mí. Mi hijo llegó a casa como siempre, con esa actitud de superioridad que había adoptado hacía tiempo, sin ningún remordimiento, como si todo lo que había hecho no tuviera consecuencias. Lo vi entrar por la puerta con su rostro tan endurecido, por el rencor tan ajeno a la mujer que había sido su madre. Ya no me asustaba. Ya no podía ni quería seguir viviendo con miedo. Ese día había marcado el final de todo lo que había sido. De alguna manera sabía que algo dentro de mí se estaba despertando. No iba a ser fácil. No iba a ser un camino sin dolor ni sin sacrificios. Pero ya no quería seguir viviendo así, atrapada entre las sombras del sufrimiento y la humillación. Quería recuperar lo que me quedaba de mí misma, lo que aún no me había arrebatado. Lo miré fijamente a los ojos cuando entró. Había algo en su mirada que nunca antes había visto, algo en sus ojos que por un breve momento me hizo pensar que tal vez aún quedaba esperanza para él. No era ira lo que veía en él, sino una especie de confusión, como si no entendiera lo que había hecho, como si no pudiera comprender el daño que me había causado. Me acerqué lentamente sin temerle. Era como si de alguna forma una fuerza invisible me empujara a dar ese paso, a enfrentarlo cara a cara sin ceder. No tenía nada que perder, y de alguna manera eso me daba una extraña paz. ¿Por qué haces esto?, le pregunté, mi voz temblando, pero no de miedo. No. Mi voz temblaba por el dolor, por todo lo que había guardado dentro durante tanto tiempo. Mi hijo, que me había sido arrebatado por su propio odio, miró hacia otro lado. Evitaba mi mirada como si temiera enfrentarse a la verdad. ¿Qué esperas de mí?, insistí sin poder ocultar la angustia. No soy tu enemiga. Yo te amé, siempre te amé. Mis palabras parecían caer al vacío, pero algo en su postura cambió. Sus hombros se encogieron levemente y por un segundo pensé que iba a ceder. Pero no fue así. «No me hagas esto», respondió como si estuviera a ese punto de explotar en ira. «¿Cómo puedes pedir algo de mí después de todo lo que me has hecho? Después de todo lo que he tenido que soportar». Y esas palabras tan vacías, tan llenas de reproche, me atravesaron el pecho como si fueran cuchillos. Todo lo que había hecho por él se había convertido en nada. Todo el amor que le había dado, cada sacrificio, cada lágrima se había evaporado en un instante. ¿De verdad creía que yo era la culpable de su sufrimiento? Mi corazón latió con fuerza. No sabía qué hacer, qué decir. La impotencia me invadió. Pero entonces recordé el ángel.
Esa figura de cristal que había recibido como un regalo divino, ese símbolo de esperanza que había estado conmigo desde la noche en que me sentí más rota que nunca. Lo tenía en mis manos como una prueba tangible de que aún podía encontrar fuerza. Recordé lo que me había dicho el ángel en ese susurro casi inaudible. Tú tienes el poder. No dejes que el odio te consuma. Tal vez el ángel no venía para detener a mi hijo, ni para ponerle fin a sus errores. Venía para darme a mí la fuerza que necesitaba para cambiar mi propia historia. Con esa convicción tomé la decisión. Ya no iba ya a ser una víctima. No iba ya a seguir soportando este dolor en silencio. Ya no iba ya a callarme ni a esperar que él cambiara para que yo pudiera seguir adelante. El cambio tenía que empezar en mí. Y esa noche en esa habitación, llena de sombras y desconfianza, algo se rompió en mí. Pero no era la esperanza ni la fe. Era el miedo. El miedo que me había mantenido cautiva durante años. Le miré, y aunque mi corazón seguía latiendo con fuerza, ya no me sentía indefensa. «Voy a perdonarte», le dije casi sin pensar con una voz serena. «Pero no lo hago por ti, lo hago por mí». Y mientras esas palabras salían de mi boca, algo dentro de mí se iluminó como si una puerta se abriera hacia un futuro desconocido. No sabía qué iba a suceder ni cómo cambiarían las cosas, pero al menos sabía una cosa: ya no estaba sola. Mi hijo, que hasta ese momento había sido mi tormento, me miró con los ojos más vacíos que nunca antes había visto. No sabía si lo que había dicho lo alcanzaba o si siquiera lo entendía. Pero eso ya no importaba. Lo que sí importaba era que de alguna manera había dejado de depender de su amor, de su aceptación. Ya no necesitaba su aprobación para seguir adelante. Esa noche, mientras me dirigía a la cocina para preparar algo de cenar, la figura del ángel descansaba sobre la mesa frente a mí. Podía sentir su presencia como si el destino hubiera dejado caer un mensaje claro sobre mí. No se trataba de cambiar a los demás. Se trataba de cambiarme a mí misma. Mi hijo no volvió a decir nada. Se fue a su habitación y yo me quedé en la cocina con el peso de mi decisión sobre mis hombros. Al mirarme al espejo vi a una mujer diferente. Ya no era la madre que había sido abusada y humillada. Ya no era la víctima. Ahora era una mujer que había recuperado su voz. Y aunque no sabía si mi hijo encontraría su propio camino, yo sabía que había dado el primer paso hacia mi libertad. Esa noche, por primera vez en años, pude dormir. Y al despertar sentí que aunque las cicatrices seguirían siendo parte de mí, algo nuevo había comenzado. El ángel me había dado el regalo más valioso, la esperanza de que mi vida podría ser diferente. La oportunidad de empezar de nuevo. Y por primera vez sentí que podía hacerle frente al futuro sin importar lo que trajera consigo. El silencio de la casa me asfixiaba. Cada rincón, cada habitación parecía estar impregnado de una tensión que no podía quitarme. Había tomado una decisión, sí. Había decidido perdonar, pero eso no significaba que mi dolor se desvaneciera en un instante. Al contrario, cada día que pasaba me enfrentaba con una nueva batalla, con una nueva verdad que se levantaba frente a mí mostrándome lo que había sido y lo que aún podía ser. El perdón, aunque liberador, no eliminaba el daño ya hecho, y por momentos esa carga se volvía insoportable. Mi hijo ya no me miraba igual. Sus ojos ya no mostraban desprecio, pero tampoco amor. Ahora entre nosotros había un vacío tan profundo que era difícil de llenar. Me sentía como una extraña en mi propia casa. Cada día intentaba encontrar alguna forma de acercarme a él, de reconstruir ese puente que había colapsado con cada palabra cruel que me había dicho. Pero por más que intentara, algo se mantenía entre nosotros, una barrera invisible
que nos separaba más y más. Me levantaba cada mañana con el peso de mis decisiones. No quería perder la esperanza, pero cada vez me costaba más. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y aunque veía pequeños cambios en él, como si estuviera buscando el camino de regreso a mí, yo no podía dejar de preguntarme si todo esto era suficiente. La verdad era que no sabía si alguna vez volveríamos a ser los mismos. Entonces, una tarde mientras estaba sentada en el jardín, vi algo que me dejó sin aliento. Mi hijo salió de la casa con una bolsa en la mano mirando alrededor como si tuviera miedo de ser visto. No había nada particularmente extraño en ese gesto, pero algo en su expresión me hizo sospechar. Me levanté con el corazón latiendo rápido y lo seguí a distancia sin que él lo notara. No sabía por qué lo hacía ni qué esperaba encontrar, pero algo me decía que necesitaba saber la verdad. Llegó a la esquina de la calle y se detuvo frente a un coche que no reconocí. La puerta se abrió y para mi sorpresa salió un hombre que jamás había visto antes. Los dos hablaron brevemente intercambiando algunas palabras que no pude oír, pero lo que me dejó helada fue el gesto que hicieron después. Mi hijo entregó la bolsa al hombre y este, al recibirla, la guardó en el coche sin decir palabra alguna. Fue un intercambio frío distante, como si fuera una transacción comercial. Mi corazón dio un vuelco. La sensación de traición que me invadió fue aún más fuerte que cualquier golpe físico que hubiera recibido en el pasado. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué mi hijo estaba haciendo algo en secreto sin mi conocimiento? ¿Qué estaba ocultando? La rabia se apoderó de mí. No sabía qué estaba pasando, pero intuía que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg. El miedo, esa emoción a la que tanto había temido, volvió a instalarse en mí con fuerza. Mi hijo, que había comenzado a mostrar señales de arrepentimiento, ahora parecía estar involucrado en algo mucho más oscuro. Regresé a casa sin decir una palabra, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Mi mente no paraba de dar vueltas imaginando las peores posibilidades, pero al mismo tiempo había algo dentro de mí que se negaba a aceptar que mi hijo estuviera metido en algo tan peligroso. Durante años me había esforzado por darle lo mejor, por protegerlo de los malos caminos. ¿Cómo podía ser que todo eso hubiera sido en vano? Pasaron los días y mi mente seguía atrapada en ese momento. No podía dormir, no podía comer. Mi hijo, aunque en apariencia aquello había cambiado, seguía siendo un enigma para mí. Ya no sabía cómo interpretarlo. Decidí que tenía que confrontar lo que necesitaba respuestas, pero la incertidumbre me paralizaba. ¿Y si todo esto era una mentira? ¿Y si lo que había visto no era lo que pensaba? El día llegó cuando finalmente no pude más. Me enfrenté a él en la cocina con la figura del ángel en mis manos, como si me diera fuerza, como si me ayudaras a mantener la calma. ¿Qué estás ocultando?, le pregunté con la voz temblorosa pero firme. Él se detuvo en seco con los ojos más fríos que nunca. Vi el miedo reflejado en su mirada y eso me hizo sentir aún más insegura. ¿De qué hablas, madre?, me respondió evitando mirarme directamente. Su tono de voz era suave, pero su actitud, su lenguaje corporal, me decía otra cosa. No quería enfrentar la verdad. Sabía que yo lo había descubierto, pero se negaba a darme una explicación. Lo vi, hijo. Te vi con ese hombre. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué escondes de mí? Mis palabras salieron con fuerza, como si el peso de todos esos años de sufrimiento se estuviera desbordando. Él guardó silencio, y por un momento temí que me dijera que estaba equivocada, que todo era una confusión. Pero no fue así. Finalmente, respiró hondo
y con una expresión de cansancio se sentó frente a mí. «No era lo que pensabas, madre», dijo con una voz quebrada. «Es más complicado de lo que crees», pero sus palabras no me tranquilizaron. «¿Complicado? ¿Qué hay de complicado en ser honesto? ¿Por qué me has mentido durante todo este tiempo?», le grité, sintiendo que el dolor y la traición volvían a tomar el control de mi cuerpo. El odio, ese odio que había comenzado a desvanecerse, volvía y a encenderse con fuerza. Finalmente me dijo lo que temía escuchar. Mi hijo estaba involucrado en un asunto ilícito, algo que no podía ni comprender en su totalidad. Se había asociado con personas equivocadas, había tomado decisiones que lo habían arrastrado a una vida de mentiras. Y lo peor de todo, lo había hecho sin pensar en las consecuencias para mí y para su familia. Todo este tiempo había estado ocultando su verdadera vida, su verdadero yo. Había estado mintiendo, manipulando, y yo había estado ciega esperando que él cambiara. Las lágrimas empezaron a caer. No pude detenerlas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo era posible que el hombre en el que había depositado toda mi confianza estuviera viviendo una mentira tan grande? Mi hijo había traicionado no solo mi amor, sino mi fe en él, en todo lo que había hecho por él. Me quedé allí mirando su rostro, viendo en él una mezcla de arrepentimiento y miedo, pero también un vacío profundo, algo que nunca había visto antes. La traición había dejado una marca imborrable en nosotros, y aunque podía perdonarlo, sabía que jamás sería lo mismo. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, ya estaban hechas, y ahora solo quedaba ver si juntos podríamos encontrar una forma de sanar. Las palabras de mi hijo seguían retumbando en mi cabeza como un eco constante. Estuve involucrado con personas equivocadas, madre. Había sido como una puñalada en el corazón. No podía creer que él, la persona en quien más había confiado, hubiera estado ocultando una vida de mentiras, de engaños, de traición. Había arruinado todo lo que alguna vez habíamos sido, y lo peor de todo, no me lo había contado, ni siquiera me lo había pedido perdón de verdad. Estaba sentada en la silla mirando fijamente al hombre que había sido mi hijo, sintiendo que mi corazón ya no era mío. Lo había dado todo por él. Y ahora él me había dejado vacía, con el alma hecha trizas. Pero en ese momento, algo se despertó en mí. Un fuego que había estado apagado durante años, una chispa que, aunque pequeña, comenzó a crecer. Ya no ibas a ser la víctima. Ya no iba a seguir esperando que él se disculpara por el daño que me había hecho. En mis manos la figura de cristal del ángel brillaba con una luz tenue, como si me estuviera observando, como si me recordara que todo no estaba perdido, que aún quedaba una oportunidad de redención. Pero esta vez no solo para él, sino también para mí. La ira que sentí no era un arrebato de venganza ciega, era una reacción natural ante la injusticia, una necesidad de restaurar el equilibrio que él había roto. No solo me había traicionado, me había robado mi dignidad, mi paz, mi confianza. Mi hijo, al verme en silencio, probablemente pensó que había ganado, que me había quebrado lo suficiente como para rendirme. Pero él no sabía que lo peor que podía hacer era subestimarme. Quizá pensaba que era una anciana débil, una mujer rota por los años, pero no entendía que aunque mi cuerpo estuviera envejecido, mi mente y mi espíritu seguían siendo más fuertes que nunca. Lo miré con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi voz salió serena, pero mi mirada era firme, decidida. ¿Sabes lo que has hecho, hijo? No solo me has fallado, a mí te has fallado a ti mismo. Y aunque todo lo que hiciste no tiene perdón, voy a hacer que pagues por lo que hiciste. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos.
Por un momento creí que vería miedo en su rostro, pero él se mantuvo erguido, como si no pudiera comprender lo que estaba pasando. Lo que él no sabía era que en su arrogancia había cometido un error fatal. No solo había destruido el lazo que teníamos, sino que también me había dado la oportunidad de encontrar mi verdadera fuerza. El mismo hombre que había estado abusando de mí, que había intentado quebrantarme, ahora iba a ser la clave para mi venganza. Tomé una decisión, algo que no había tenido el valor de hacer durante toda mi vida. Llamé a las personas adecuadas, a las que tenían el poder de desenmascarar toda la red de mentiras en la que mi hijo se había involucrado. Sabía que debía exponer la verdad, no solo para sanarme a mí misma, sino también para que él enfrentara las consecuencias de sus acciones. No iba a dejar que el silencio siguiera protegiéndolo. Había sido cómplice de su propio daño y ahora iba a pagar por ello. El plan que seguí fue meticuloso, calculado. Nadie, ni mi hijo, ni las personas con las que se había asociado, iba a quedar impune. Gracias a mis contactos y a los recursos que había acumulado a lo largo de mi vida, logré recopilar pruebas irrefutables de su implicación en actividades ilegales, de los sobornos, del dinero sucio con el que había estado trabajando. Pero lo más importante de todo lo había hecho sin que nadie sospechara de mí. Mientras él creía que su secreto estaba a salvo, yo ya había hecho que su destino se sellara. Cuando los oficiales llegaron a la casa, vi el miedo en los ojos de mi hijo por primera vez en mucho tiempo. Por fin se dio cuenta de que no podía esconderse de las consecuencias de sus actos. Los hombres con los que se había asociado, esas personas que lo habían manipulado, también fueron detenidos. Al principio su rostro mostraba incredulidad, como si no pudiera creer que yo, su madre, fuera la responsable de haberlo desenmascarado. Pero dentro de mí sentí una satisfacción indescriptible. Había restaurado la justicia, había logrado que él pagara por todo lo que me había hecho. Esa noche me senté sola en la sala observando el vacío de la casa. La figura del ángel seguía allí sobre la mesa, pero esta vez no era solo un símbolo de esperanza, sino de fortaleza. Había encontrado mi voz, había recuperado mi dignidad y mi poder. Mi hijo estaba pagando por sus errores y yo había logrado lo que muchos pensaban que era imposible: darme justicia. Ya no me sentía como una víctima. Me sentía liberada. El amanecer trajo consigo una nueva luz. Aunque no sabía qué futuro me esperaba, sabía que por fin podía caminar con la cabeza en alto. No importaba lo que el mundo pensara de mí. Había vivido toda mi vida como la mujer que sufría en silencio, la madre que lo daba todo por su hijo, la esposa que siempre ponía a los demás por encima de sí misma. Pero ahora, por primera vez, era dueña de mi destino. El teléfono sonó esa mañana y al escuchar la voz de la gente a otro lado, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Mi hijo ya no era el niño que había criado. Pero quizás después de todo lo que había sucedido, tal vez él también encontraría su propia redención. Lo que era seguro era que ya no era yo quien tenía que cargar con el peso de sus errores. Y esa paz, aunque amarga, era lo único que realmente necesitaba. Mi cuerpo ya no era el mismo. Mis manos temblaban al levantarme, pero mis ojos estaban llenos de determinación. La vida me había golpeado, me había arrojado a lo más profundo del dolor. Pero hoy, al mirarme en el espejo, vi a una mujer diferente. Una mujer que había aprendido a tomar el control de su destino. Una mujer que había dado todo por su familia, pero que finalmente se había dado a sí misma lo que necesitaba: justicia, venganza y la fuerza para seguir adelante. Al final el karma había hecho su trabajo. La venganza, esa dulce venganza, había sido alcanzada.
Y ahora, al final de este capítulo, solo quedaba una cosa: seguir viviendo. Y viviré para siempre con la cabeza en alto porque finalmente, al fin, yo era la que había ganado.